Martínez, colectivo ciudadano empoderado, activista social de derechos civiles, actor y productor de teatro de sátira y crítica social, descendiente del Fufurufú, ícono de las carpas y la cultura popular norense, fundador del colectivo ciudadano empoderado, que lucha contra la corrupción e impunidad, licenciado en Derechos, Estudios en Religión y Humanidades. Le cedo el uso de la palabra a Pedro Alejo Rodríguez Martínez. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por dejarme expresar mi sentir. Uno de los grandes problemas que hay en México, primero que nada, un saludo y muchas gracias a los señores diputados, licenciado Taboada. ¿Eres licenciado? Sí. ¿O eres diputado nomás? No, licenciado, maestro. Maestro. Diputado Taboada, diputada Brenda Velázquez, compañero Barroso. Uno de los principales problemas en México es que la cultura no genera votos. Y al no generar votos, no hay un interés de una continuidad asertiva y una certeza jurídica para dejar un acervo y dejar historia en las futuras generaciones. El problema más grande que hay en México es la corrupción, es la impunidad, es la opacidad. Y ahora con el nacimiento de esta Secretaría de Cultura a nivel federal, lo paradójico es que solamente pasa en México, que primero nace una secretaría antes de que nazca una ley, y debe ser al revés. Primero debe haber una ley y luego una secretaría. Aquí la cuestión es la siguiente: siempre en la cultura en México se toma un texto del contexto para hacer un pretexto. Los apoyos no llegan a donde deben de llegar. Tenemos la Cámara del Congreso Federal, a donde se solicitan apoyos para proyectos de cine, para proyectos específicos. Y en la cuestión de la cultura, en el caso que a mí me interesa, en el caso de la cultura popular, de los barrios, de donde salieron los grandes íconos de la cultura de teatro, de carpa, como Cantinflas, Tintán, Isunza, Medel, Chicote, Manolín y Chilisque, el Fufurufo en Nuevo León. Es un género de teatro de carpa. Yo pienso y soy un convencido de que la cultura debe ir a los barrios, en donde hay un ejecutado, en donde hay un punto de venta de narcomenudeo. Ahí debe estar la cultura, porque la cultura libera al pueblo. Decía Darío Fo que el teatro, la crítica no la soportan los gobernantes corruptos, la sátira no la aguantan ni aquellos que se hacen llamar a sí mismos democráticos, porque la sátira y el humor liberan al pueblo de sus miedos. Y así como el humor libera al pueblo de sus miedos, también la cultura, porque hablas un espectro. El ciudadano en México está tan empobrecido con la cultura y nos hemos convertido en una ente elitista con respecto a la cultura, donde no llega a las masas, llega a unos cuantos. Algunos de los que están aquí presentes se pueden ofender o no, pero es la verdad, porque siempre volvemos a lo mismo. Queremos llevar a los barrios, queremos llegar más lejos y siempre pasa el mismo problema: burocracia, corrupción, falta de recursos. El ejemplo que vivimos en México es triste. Es como el caballo lechero que trae aquí sus cosas de piel, que se me olvida cómo se llama, linkers, y camina derechito. Pero si tú le quitas eso al caballo, va a tener una visión más general. Es lo mismo con el ciudadano. Dale cultura, dale alimento, susténtalo, ayúdalo, pero que los programas bajen realmente. Yo no entiendo cómo tenemos, y es una especie de reclamo y duda, ok, tenemos una audiencia pública, me enteré de casualidad, porque lo publicaron en una página, Brenda, con todo, discúlpame, con 3 likes, o sea, ¿cómo? Necesitamos una participación más activa, pero con un aspecto más amplio e incluyente, con un aspecto más general. Si no, decían los romanos se perpetuaron en la historia. El pueblo romano era muy, muy, muy sabio, que hasta la fecha se perpetuó a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y decían los romanos que el pueblo, que la memoria se perpetuó entre los gentiles para tener historia, que la memoria. Si nosotros intentamos buscar lograr que la cultura llegue hacia donde verdaderamente se necesita, no para mantener fotos de ego y de simbolismos, todos con el miedo de perder su nicho de beca. México necesita cultura. El mayor patrimonio
no es lo que me puedan decir. El mayor patrimonio de México son los mexicanos, son los ciudadanos. Y me dicen ustedes, yo tengo dudas, y discúlpenme, como tengo un colectivo que combate la corrupción, digo yo, ok, ¿qué va a pasar con el INE y con el INBA? ¿Por qué no he oído que propongan que sean subsecretarías? ¿Ya está eso? Perfecto, qué bueno, porque si no son subsecretarías los van a limitar. ¿Qué va a pasar con arte en Nuevo León? Va a quedar como... Viene la Secretaría, a la Secretaría Federal y va a ser una Secretaría del Estado. ¿Y qué va a pasar con arte? ¿Qué va a pasar con la cultura estatal? Eso es también una pregunta que espero que al rato me ayudes a clarificarla. Y luego tenemos un Congreso que baja recursos a través de los municipios para proyectos específicos de cultura. Y señores, ese dinero se pierde en burocracia, en opacidad y en corrupción. Yo he sabido de municipios que generan millones de pesos para ciertos programas de cultura y todo se va en mantenimiento de edificios, clima, sueldos y llega un 30 o un 20% a las calles. Es un reclamo, más que una petición o una propuesta. Creo yo que primero que nada, qué bueno que nos están invitando aquí a muchos expertos. Estoy muy, ahora sí que complacido con varias opiniones que he escuchado por aquí, pero no hemos tocado para mí un punto de vista muy especial, y es el siguiente: ¿cómo podemos garantizar que la cultura realmente llegue a las masas y no se pierda en la burocracia y la corrupción? Vives en México, Taboada, Brenda, vivimos en México. Que ustedes me digan que se va a manejar transparentemente esto, actualmente no es así. Tenemos nosotros indicativos de recursos que se han bajado tanto a ONGs como a municipios y el dinero se perdió y no llegó a donde tenía que llegar, que es realmente a levantar y a presentar la cultura del pueblo mexicano en cultura popular. A mí me interesa, yo te aseguro, de nada me sirve un programa, por ejemplo, que me traigas un pianista ruso de millones de dólares a tocar en la Macroplaza, cuando en San Bernabé, no sabes lo que es San Bernabé, algo así como Tepito pero elevado a la quinta potencia. Sí, cabrón, ahí llegas en carro y sales en calzones. Ahí es la necesidad, en el barrio, no en un edificio ostentoso. ¿Cómo vamos a fiscalizar que el dinero llegue correctamente sin que se pierda en ese gran embudo llamado corrupción y funcionarios? Se va perdiendo entre sueldos y cae una gota. Hay colectivos de teatro deseosos y con mucho menos presupuesto de lo que se gasta en asignaciones. Casualmente la compañera Brenda del PAN, también aquí el compañero, le han llegado muchos recursos a administraciones panistas y yo no los veo en la calle, los veo perdidos en edificios, en sueldos y nóminas ostentosas. Y la cultura no está en los barrios verdaderamente. Hacemos un evento los domingos y ya, con eso justificamos. Tenemos que tener memoria, tenemos que tener historia para perpetuarnos como nación, y el mayor patrimonio somos los ciudadanos. Es increíble, hay más promoción para un concierto de rock que para una música folclórica o una música mariachi. No sé si eso, que es cultura popular, también entra entre el concepto de patrimonio e identidad nacional. En pocas palabras, yo les pediría, como un organismo que soy, no gubernamental, que nos quitemos y nos cambiemos el chip y que exijamos. La cultura no genera votos, por eso siempre se deja de lado o se pone como, y esto es generacional, presidente tras presidente habla de cultura y lo deja nada más ahí como una justificación para hacer las cosas. Y ahora que hay tratados internacionales seguimos justificándolo. ¿Cuándo vamos a pasar de ser un texto de contexto para agarrar un pretexto a ser una realidad de cambiar nuestra nación, nuestro pensamiento con respecto a la cultura? Eso es muy importante. No he escuchado, bueno, ahí hubo unos temas sobre la corrupción. Mi compañera Brenda fue contralora de un municipio que se acaba de terminar, cuestionada muy duramente de corrupción. Tenemos que, el peor cáncer es la opacidad, la indolencia y la corrupción. Tenemos que hacer algo al respecto. Y sobre todo, ser más incluyentes. Cultura es desde un payaso callejero para mí,
hasta mucho pan un vaca. Ábranse más al abanico de posibilidades, y si se van a destinar recursos de alguna u otra manera para que lleguen a programas específicos, no nos desgastemos solamente en hacérselos llegar a los municipios, porque ahí se pierde en corrupción y opacidad, en indolencia. También quisiera saber, y si hay informes, con todo respeto, cómo la sociedad civil, los colectivos de teatro que están pugnando por espacios, tal vez tú no lo sabes, a lo mejor tú tampoco, Brenda, no hay teatros en Monterrey. Se acaban de hacer un gran esfuerzo de abrir ahorita los microteatros, ese tipo de conceptos de teatro. No hay teatros. Los únicos son los Versalles. El teatro regiomontano está pasando una crisis gravísima. No hay espacios, y los pocos que hay cuestan más de 40,000 pesos por renta diario. No hay apoyos. Salen los estudiantes de artes escénicas sin chamba. Entonces tenemos, y los pido y los insto a que esto sea más transparente, de más apoyo y sobre todo más incluyente y más abierto. El teatro regiomontano se está ahogando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo les agradezco mucho su atención, gracias por dejarme participar, y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. 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 Quisiera leer.